Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy contamos con la presencia, como que esto ha sido llamar la gente de la casa. Y hay una persona que tiene mucha fuerza dentro de esta casa y que ustedes la conocen bastante bien porque es una habitual. Es Mercedes Carrasco, economista con maestría en administración de empresas, pero también es consultora de análisis de coyuntura y políticas públicas y asesora de organismos nacionales e internacionales. Así es que bienvenida. Muchísimas gracias. Es su casa, como dije. Así me siento en casa y para cerrar el año, qué mejor. Qué bueno. Que entre amigos y ante un público masivo que te sigue. Así es. Sí. Cerrar el año es una época como que la gente le pone más energía y más color. Si tú pintas este año de un color, ¿cuál sería tu color favorito? Lamentablemente tendría que ser un color así pálido, grisáceo. ¿Por qué? Una mujer como tú. Los resultados, los números. Cuando uno mira los 4 cuadrantes, los números apuntan a ese color. Y lo vamos a ver después. Obviamente, en detalle. Porque vamos a hacer como un análisis del presupuesto del 2024, pero también un poquito cómo termina este 24. Sin embargo, han sucedido hechos o casos de mucha trascendencia periodística, precisamente en el día de hoy. Sí. Sorprende la renuncia del ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, y pocas horas después aparece la de su viceministro de Economía, dos personas sumamente cualificadas, Jeffrey Lizardo. ¿Te sorprendió estas decisiones? Realmente, en términos, quizás el timing de el momento, cuando sucede la renuncia, quizás nos sorprendió, pero sin embargo ya cuando se da la fusión de la segunda ola de reforma que se anunció, ¿recuerdas? La fusión de instituciones. Ajá. Educación con educación superior. El Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, ya... La búsqueda supuestamente de economizar. Los ahorros, los supuestos ahorros que no son nada, lo vamos a ver cómo no es cierto. Pero en términos, podemos decir, de lo que significa la función, el rol del Estado, creo que en este mismo programa, en otro programa, lo habíamos advertido, que la fusión de planificación con Hacienda, realmente estamos subsumiendo la planificación al corto plazo. Estábamos poniendo en el día a día al ministro de Hacienda, que lo que ves, los ingresos de la DGI y DGA, el gasto público con el presupuesto, el tema de la deuda pública. Entonces, ese es su día a día. Entonces, el Ministerio de Planificación, que ve el mediano y largo plazo, que ve la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ve el plan de inversión pública, su mirada es distinta, es la que nos permite avanzar en el desarrollo, y estarlo colocando, además estamos viendo desde el punto de vista... En el desarrollo del país. Del país. Y también tiene que ver con el crecimiento, o el crecimiento se va a la otra parte. No, quien hace el programa macroeconómico es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que lidera ese proceso junto con el Banco Central y junto con el Ministerio de Hacienda. Es el que hace las proyecciones del crecimiento económico, de la inflación, de la tasa de interés, de los precios internacionales que se toman en consideración para la formulación del presupuesto. Es la mirada de mediano y largo plazo. Entonces ese ministerio queda sin cabeza ahora, siendo tan importante en este momento con el presupuesto, pero sigue con la idea. Entonces, veíamos que en términos, podríamos decir, institucionales, tú estás haciendo una degradación de un ministro con las competencias como Pavel Isa. O sea, tú le estás bajando del rango de ministro a viceministro y sus funciones, como te dije, le estás subsumiendo por debajo de sus calificaciones o no, por debajo ya de otro ministro, que lo está que lo está, por decir, iba a ser su supervisor o su jefe.
cuando ya él llevaba todo un ministerio. Entonces yo creo que también hay un tema de visión. Yo siento que Pavel, que es un economista del desarrollo, entiendo, porque estamos hablando por otra persona, pudiera estar viendo más desde su perspectiva como técnico, que tengo entendido que se enteró de esa fusión en la misma semanal. El mismo día de la semanal, se enteró ahí mismo. Lo sorprendieron. Lo sorprendieron. Entonces yo creo que todo eso puede estar trayendo quizá un malestar que derivó en esto. Entonces es una pena, porque es una pérdida para el Estado. Pavel es PhD en economía, es brillante y además es una persona honesta, con unos principios y valores. Trabajé con él y realmente es un técnico fuera de serie, o sea que es una pérdida para el Estado. Y el caso de Jeffrey, que también trabajaste con él. ¿Lo conoces? No trabajé tan directamente, pero también sé de la formación de Jeffrey y sé también de su honestidad, transparencia, o sea, y viene ya con una salida previa de Rosa Cañete, o sea que es todo... Que es el tercero que uno sepa. Que uno sepa, que también de primer nivel, todo el tema del área de pobreza, desigualdad, todo el tema de la economía del cuidado, todo eso fue liderado por Rosa Cañete, que también salió hace 2 o 3 meses. Entonces, vemos como un ministerio, una pérdida de 3 de sus mejores técnicos de manera simultánea. Y como tú bien dices, o sea, 3 de los mejores técnicos de ese ministerio, pero también del país, dentro de esa área, o sea que perdemos. Perdemos todos. Perdemos todos. O sea que ahí yo entiendo que el tema de la fusión y eliminación está dando sus coletazos en términos de impacto en lo que es la estructura del Estado. Bueno, esperemos que con eso abra y cierre. Sí, así es. Sí. Pero hay otro tema antes de entrar al presupuesto que yo quiero tocar, porque tú has trabajado en lo que tiene que ver con políticas públicas, incluso tiene... tus competencias y si te reconoce como una técnico de mucha valía en esa área. Entonces, ¿qué pasó con la sabrosa brisita navideña o los bonos navideños? ¿O qué ha pasado? Porque los bonos no se han podido dar todos. No. Y hay una forma, hoy una forma, mañana otra de repartición. ¿Cómo lo trabajaron ustedes, por ejemplo, en el caso no político, porque tú no eres militante en ningún partido, pero ha trabajado dentro de esas áreas? Sí, nosotros acompañamos desde el PNUD en el diseño de la nueva política social, ¿verdad? Que tenía desde el punto de vista la base de la pirámide la protección social, luego la inclusión económica y luego la seguridad social. Entonces, en esa protección social se concebía el primer programa de transferencia condicionada, ¿verdad? Donde teníamos 3 instituciones que conformaban el trípode: el Sistema Único de Beneficiario, que era que seleccionaba los hogares más vulnerables, partiendo del mapa de pobreza. Teníamos el programa como tal, que era que trabajaba con los beneficiarios, y luego otra institución que era la administradora de subsidios sociales, que era la que tenía el contacto directamente con la banca y con los beneficiarios. Entonces te das cuenta, la forma como estaba concebida era para hacer un peso y contrapeso entre ellas mismas. Pero ¿qué pasa? En la fusión, en esta segunda ola de reforma, cuando se fusionó MEPID con Ministerio de Hacienda, el MINER con el MESID, también hubo una fusión que pasó un poco medio soslayada, que no se dio tanto como especie de comentario, de discusión. No se proyectó tanto, no sí, que fue incluir o pasar la administradora de subsidios sociales bajo la sombrilla del programa Supérate. Entonces era juez y parte el programa. Entonces, desde ahí comienza el origen de lo que vamos a pasar, de lo que se ha visto este escándalo con los bonos navideños. Entonces, los bonos navideños, hay varias miradas o aristas que hay que tomar en consideración en el tema de transparencia y de eficiencia y efectividad de los bonos. Lo primero es que, si uno mira, son 3 millones de beneficiarios, ¿verdad? Pero el número de pobres, de pobreza, ¿cuántos son 2.4 millones, ya tenemos un exceso de 600,000. Pero si decimos que los bonos... Como se dice comúnmente, no es paja de coco, no, 600,000 personas. Y ahí están incluidos los niños y los ancianos, ahí están todos los pobres. Si yo multiplico por 72%, que es la proporción de adultos en cada hogar,
tenemos entonces que el número de pobres adultos para entregar tarjeta apto debía ser 1.8 millones. Ya tenemos un exceso de 1.2 millones de tarjetas. Ya vemos la magnitud. Si a esto yo le adiciono que por cada tarjeta que se emitió costó 700 pesos el plástico, estamos hablando de 2.000 y tantos millones. ¿El plástico cuesta tanto? Ese plástico particularmente costó ok. 700 pesos cada emisión. Porque eso es para evitar que que hagan mafia. Realmente no entiendo por qué tenía que ser tan emitir. costoso. No, las dos cosas, emitirlo y ser tan costoso, porque anteriormente se daba el bono y se daban otros beneficios. Y con la misma tarjeta del plástico se hacían varias gavetas y el beneficiario podía acceder a cada una de ellas con el mismo plástico. No había que emitir tantos plásticos por cada tipo de bono, que es un costo excesivo para el Estado y un negocio excesivo e innecesario. Es innecesario, pero quizás es necesario para unas personas que están detrás de esa emisión de ese plástico. Yo te diría, cuando alguna vez los periodistas quieren... ¿Cómo así? Pero yo sé por qué lo dicen. Ok, entonces ya vemos ahí, ¿verdad? Un costo sobre costo, ¿verdad? Luego en la distribución y en los criterios de selección de esos beneficiarios se creó todo un revuelo, porque tuviste que salieron expresidentes en la lista de elegibles. Bueno, salió Hipólito, Danilo, Leonel. Ajá, entonces la gente se preguntaba quiénes son los beneficiarios, cuáles son los criterios. Entonces justamente tratando de explicar, la directora del programa salió justamente ayer que solamente ella tiene responsabilidad sobre el 10%. No entendí eso tampoco. No entendí. 300.000 beneficiarios, solamente ella es responsable. Y de que los 3 millones y pico. Solamente del 10%, siendo la directora del programa y teniendo bajo su responsabilidad, el programa Supérate, que tiene 1.500.000 beneficiarios. Entonces, deja 1.200.000, no son responsables, y se los da a que lo distribuya a la suerte, al Congreso Nacional, al ayuntamiento del distrito, al ayuntamiento del país, a los distintos ayuntamientos, a las iglesias, a las ONG, a las juntas de vecinos. Entonces, deja un conjunto de instituciones cuyo rol no es la protección social. Ella es la responsable, ella que debe velar por lo menos que le llegue al 1.5 millones de sus beneficiarios del programa Supérate. Entonces yo siento que es un acto de irresponsabilidad por parte de la directora. Yo me excluyo, como ha tenido a nivel de la opinión pública. Entonces ya yo soy responsable solamente de este porcentaje mínimo, que es la pobreza extrema, a lo cual ella solamente se hace responsable. Esta es una distribución que a mí particularmente me parece politiquera, más totalmente que, diríamos, social, sería la expresión. O sea, el objetivo no es realmente llevarle bienestar o alegría o lo que sea, beneficio a los más pobres, a los más desposeídos. Así es, entonces todo esto... Eso es politiquero totalmente. Crea todo un panorama que uno no tiene la certeza de que el bono va a llegar a los más pobres, que son los necesitados, los que requieren de este apoyo solidario. El apoyo solidario. Ya hemos visto casos de que se transan en una sola persona con 70 tarjetas y 80 en un supermercado. O sea, que aquí no sabemos realmente a quién va a llegar el bono. O sea, y estamos hablando de 4.000 millones. Y estamos hablando, podríamos decir en términos sociales, que quizás se van a quedar sin llegar a esos beneficiarios, los más bajos de la pirámide, no van a tener ese apoyo que se requiere. Los más vulnerables. Los más vulnerables. Entonces, ese tema tiene un sobrecosto, es ineficiente y hay un tema de opacidad en la distribución. Como economista también, te estoy cogiendo tiempo. Sí. 1.500 pesos. ¿Qué se compra con eso, por ejemplo, para una cena de Navidad? Porque ustedes siempre manejan el asunto de los precios. Sí. ¿Hay inflación o no hay inflación? O sea, se supone que para el costo de la cena navideña se han hablado que cubre que un tercio, que cubre un 40%. Bueno, lo que sea es un apoyo, y es valorable. El tema es que se haya hecho de una manera tan atropellada y que no haya llegado, y que sea tan costosa y no haya llegado a los más necesitados. Eso quizás es el mensaje. Perfecto. No podemos iniciar el tema de la evaluación sobre el presupuesto y voy a cogerlo
4 minutos que nos quedan para hablarte de algo que también quedó como, que se hizo durante el año y que quedó un poco en el aire. Tiene que ver con Aerodón y el famoso contrato y el adelanto que hizo o que pidió y le dieron, de hecho, el presidente Luis Abinader. ¿Cuál ha sido la trayectoria? ¿Ese dinero se dio? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto? ¿Cómo fue ese? Sí, Aerodón se inscribe en lo que yo he llamado, esta es una gestión caracterizada por pedir adelantos, y tenemos ya una secuencia de solicitar adelantos comprometiendo las gestiones que vienen, pues yo estoy adelantando recursos y estoy penalizando la que viene, que es la que le correspondía cobrar los recursos en tiempo y forma a lo largo del calendario. Comenzamos con el acuerdo con Barrigol, después se dieron las 2 amnistías, después el adelanto al sector financiero, luego entonces esto de Aerodón. O sea, no obstante tener un endeudamiento masivo, también se ha caracterizado por pasar el sombrero a los actores económicos, comprometiendo los ingresos futuros de las gestiones que vienen. Entonces, vámonos al caso de Aerodón. En esa operación que sorprendió a todo el mundo en el 2023, de que se estaba adelantando un contrato, o sea, su fecha de expiración era en 7 años, y se adelantó y se modificó para que sea hasta el 2060, pero se adelantaron los recursos que le correspondían 1.600 millones y solamente el Estado, por recibirlo de forma adelantada, recibió 775 millones de dólares. O sea, perdimos casi un 60%. Pero yo creía que era adelantado. No, ya en esa transacción. Negociación. Tú me das a 10, pero si me das 5 ahora, okay. Y qué sorpresa, justamente en el primer semestre, en medio de las elecciones. Lo que faltaba 7 años para terminar, dámelo ahora y todo junto. Entonces, ¿qué pasó? Es como si se necesitara urgente para algo importante, que en este caso podría ser las elecciones. Exacto. Entonces, esos recursos entraron todos ese primer semestre y se hace el anuncio con una distribución de 7 grandes obras identificadas en 3 provincias, claramente. O sea, tenían especificidad en el tipo de obra y ubicación territorialmente. Y había un porcentaje mínimo que iba a estar diseminado por todo el país, que era el 2.7% de los 775 millones. Entonces, esas obras, cuando uno hace una auditoría visual y busca esas obras, no las encuentra. Entonces, o sea, no se construyeron, no están, o sea, físicamente, porque eran obras muy palpables. Entonces, podemos decir, el elevado que conectaba la 6 de noviembre con la Isabel Aguiar y la Plaza de la Bandera, eso es lo único que se ve visiblemente que hay remoción. Agilizando. Que hay un porcentaje, mil y pico de millones de lo que se ha erogado. Pero luego tú tienes el puente paralelo al puente flotante, al flotante. Sí, luego el paralelo al de Jacinto Peinado de Villamella. Tenías también la unidad traumatológica de San Cristóbal. Entonces, cuando se observa, físicamente no hay ni siquiera remoción de tierra ni inicios de una obra de esa magnitud. Entonces, cuando uno ve la ejecución presupuestaria, los recursos sí se han gastado. Ya lleva una ejecución de un 80%. Entonces aquí, realmente, cuando uno no ve la obra y sí ve la apropiación y ejecución de los recursos, queda toda una estela de preguntas. Hay un elemento que sale a relucir en esa ejecución presupuestaria, ¿cuál es ese que en la primera distribución, Obras Públicas era el principal ejecutor, tenía como el 70% de los recursos. Luego de las elecciones se cambió la composición y el principal ejecutor en presupuesto es la Presidencia de la República. Entonces, esos recursos, que ya van 16.000 millones que ha gastado la Presidencia,
cuando uno mira en qué tipo de obra, pues la presidencia no construye. No. Uno mira a nivel de cuenta, subcuenta, auxiliar, y se encuentra que se transfirieron a un fideicomiso. ¿Se transfirieron? A un fideicomiso que nadie sabe cuál es el fideicomiso, ni qué ha hecho ese fideicomiso. Bueno, tú me sorprendes como me sorprende la oposición política. Eso debió ser una responsabilidad de la oposición política, obviamente con los técnicos que tienen ese manejo como tú, tan exhaustivo. Vamos a pausar y en breve retornamos con Mercedes Carrasco, economista. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Bueno, continuamos en Portada Digital con la presencia de la economista Mercedes Carrasco. Vamos ahora a darle todo el tiempo que ella requiera para hacer, diríamos que un breve análisis sobre el presupuesto del 2025, que como ustedes saben ya está aprobado. Pero me llamó la atención el hecho de que fue aprobado siendo el primer proyecto dentro de la ley 3525. 3524, ¿qué implica eso? Porque no conozco la ley. Sí, es de los puntos luminosos que se podía destacar de este año, fue que por fin nos dimos como país una ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal, como su nombre lo indica, ¿qué implica? Hace como quien dice las directrices para un manejo responsable de las finanzas públicas. O sea, ¿y cómo lo hace? Exacto. Quizás más la responsabilidad en términos de ponerle techos al gasto. Recuerda que veníamos con un gasto desbordado todos los 4 años, que creció muy por encima de la inflación, y realmente partidas de gasto se duplicaban, se triplicaban. Entonces uno espera que esto sea como una camisa de fuerza a ese gasto desbordado que vino ocurriendo en los 4 años pasados. Entonces, esta ley, donde quizás lo más importante de aquí es que le pone un tope al gasto primario. ¿Qué es el gasto primario? Es el gasto total menos los intereses de la deuda pública. Entonces, ese gasto primario no puede crecer más allá de la inflación más 3 puntos porcentuales. Si la inflación este año va a ser de 4%, que es la estimación, no debe crecer más allá de un 7%. Como en efecto, cuando uno evalúa, el gasto primario va a crecer incluso por debajo del gasto de lo que indica el tope de gasto. Del rango. Del rango, o sea, va a ser más conservador. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que este presupuesto fue sometido antes de la reforma fallida y se esperaba que la reforma se montara sobre este presupuesto. Entonces era un presupuesto conservador. Y ahí venimos con el primer, podemos decir, valoración sobre este presupuesto. Un presupuesto que para el año 2025 tiene un crecimiento del gasto total
Si uno lo compara con el reformulado del año pasado, del año en cuestión de ahora, será un crecimiento de apenas 1.52%. Y si lo compara con el inicial del 2024, antes de hacerse la reformulación, crecería como un 6.7%. O sea, un crecimiento que es de un solo dígito y moderado con respecto a lo que había sido el comportamiento, podríamos decir, de 2 dígitos de años anteriores. Pero ¿qué pasa? Bueno, esa es la primera observación, ¿verdad? Una postura fiscal restrictiva. El gobierno está asumiendo con este presupuesto, si no hay modificación, una postura fiscal restrictiva. Entonces, el primer hallazgo de esa postura fiscal restrictiva es que cuando uno lo mira en detalle, lo que es gasto corriente y lo que es gasto de capital, nos damos cuenta que vuelve a ser la cenicienta, la variable residual, el gasto de capital, cae en este presupuesto en términos nominales, porque generalmente uno compara con respecto al PIB, ha sido bajo, recuerda que es el más bajo de los últimos 70 años, pero ahora cae en 24.000 millones la inversión pública. 24.000, la inversión pública. Cae en 24.000. O sea, menos obras. Menos obras. Productivas. De las pocas que hay, ahora tendremos menos obras todavía. Pero se anuncian obras y obras y obras. Bueno, pero pasa lo mismo que tú dices con lo que se iba a hacer con lo del aerodón, de las 7 obras. Sí, que al final hay una sola. Otro punto de aerodón que no lo dije, que estaba concebido para solamente ejecutar gasto de capital y se ha gastado en gasto corriente, los de aerodón. O sea, en pago de nómina, de gasto corriente. Gastos corrientes, que no estaban contemplados como inversión de capital, un 7, 8, pero da una señal de que no estamos ni haciendo las obras. Y otro dato interesante es que se destina a obras que no estaban tampoco contempladas como... Dentro de las 7. Dentro de las 7, que se están mandando recursos al puerto Cabo Rojo de Pedernales, toda la obra de Eso Pedernales. es desviar. A otros fines que no estaba concebido inicialmente. Entonces quería apuntar esas dos cosas, gasto corriente y otros tipos de obras no concebidas, y las que sí estaban concebidas no se están realizando. Perfecto. O sea, son las tres, podríamos decir, aristas de esos recursos. Entonces, siguiendo con lo que es el presupuesto del 2025, tenemos otro hallazgo en cuanto a lo que significan los pilares del presupuesto. Cuando se formula el presupuesto, en términos de política fiscal, ¿cuáles serían los énfasis del presupuesto? Aquello apunto, qué problema de política pública yo quiero resolver. Entonces, generalmente se tenían 3 pilares en los presupuestos, 4 pilares. En este presupuesto nos encontramos que hay 12 pilares. Cuando tú tienes muchos prioridades o pilares, tú no tienes prioridades. No hay, porque son tantas que se dispersan. Y si le entran a todas al mismo tiempo, más dispersión. Más dispersión hay. Entonces, eso es un hallazgo. Luego, otro punto importante que hay que anotar es que cuando se sometió el presupuesto, que fue en septiembre, el mes pasado, en noviembre, se anunció, tú recuerdas, unas 10 metas prioritarias de esta gestión. Ya no se sometió el presupuesto. Se anunció que hay 10 Tú me estás exigiendo mucho con ese recuerdo, porque es que son demasiadas promesas y propuestas. Entonces, eran 10 metas prioritarias. Entonces, yo traté de buscar esas metas en el presupuesto, porque si no está en el presupuesto... Que obviamente deben estar, ¿no? No, solamente habían 4. Las que se dijeron que son prioritarias estos 4 años no están contempladas en el presupuesto. Entonces, un simple enunciado. Como vemos, muchas prioridades significa dispersión, y luego prioridades para los 4 años que no están contempladas en el presupuesto. Sí. Entonces, seguimos. Sería bueno recordar que este es el presupuesto histórico, el más grande que se va a invertir en la República Dominicana, y que es de, me corrige, 1.484.234.6 millones de pesos. Así es, entramos ya en la barrera. Ahora es el cuarto. en la barrera de los billones. Sí. Ya, desde el 2021 ya rompimos la barrera y entramos a los billones. Eso es histórico. Eso es histórico. Entonces, lo importante no solamente es los recursos que tú tienes, sino lo que tú haces con esos recursos. Entonces, eso también es histórico, lo que se está haciendo. Entonces, siguiendo en cuanto a resultados que sean de impacto para la ciudadanía, que son muy pocos con relación a la magnitud de los recursos,
estamos hablando que si tú sumas los 4 años, estamos frente a una cantidad de 5, si es en términos anglosajón, de 5 trillones de pesos se ha manejado en estos 4 años. Madre mía. En donde la participación del endeudamiento ha sido importante, alrededor de un 27 a un 30%. Pero siguiendo entonces con los pilares del presupuesto y pasando ya en lo que son los hechos más destacables del presupuesto, hay un tema de rigidez en el presupuesto. Recuerda que dijimos que había una postura restrictiva, ¿verdad? Con un gasto frenado, porque se esperaba la reforma, que según me dijeron en un programa de televisión que fui hoy, parece que había información. Ah, porque te me fuiste. Esta mañana me avisaron a uno también que tenía que ir. Bueno, pues entonces estamos cerrando el año haciendo podemos decir, cumpliendo con algunos compromisos de ciertos. Oh, pero mira calladita. Entonces, en esa entrevista, la entrevistadora dice que se va a someter la reforma el año que viene. Realmente no tenía conocimiento porque cuando se retiró no se anunció que se iba a volver a someter. Pero al margen de eso, ¿verdad? Con este presupuesto que estaba esperando una reforma y que por lo tanto es un presupuesto restrictivo, también tiene una alta rigidez. ¿Por qué? Porque cuando te dije la composición, ¿verdad? El gasto corriente sube y el de capital cae. En el gasto corriente, en solo 4 partidas se concentra del gasto corriente, explican el 92% del aumento del gasto corriente, del aumento. Esas 4 partidas son intereses de la deuda, remuneraciones, que es la primera del incremento que lo explica, las transferencias al sector eléctrico y aparece por primera vez en el ranking las prestaciones a la seguridad social, que no es otra cosa que las pensiones. Recuerda que venimos... O sea que no hay nada tampoco, eso es gasto corriente, diríamos. Corriente, ajá, porque ¿y qué tipo de gasto corriente? Todo claro, asociado a la nómina. Entonces, recuerda que en el tramo del enero a abril se dieron fenómenos de pensiones como nunca se había visto, tanto especiales, ordinarias, extraordinarias, solidarias, pues eso ya lo está cobrando el presupuesto. En 2025 todo ya eso pasa el presupuesto. Ya es una bola de nieve. Entonces pasa como la 4ª partida que más se incrementa en el presupuesto. La cuarta con mayor incremento en valores absolutos. Después de las remuneraciones, los intereses de la deuda, en las transferencias a las EDE están las prestaciones a la seguridad social. Entonces es un punto importante. Algo preocupante. Preocupante. Entonces, en cuanto a las remuneraciones de asalariado, uno se pregunta entonces, son 358.000 millones que se están destinando para cubrir y es 4.7% del PIB. Es el ítem más importante. Entonces, ¿dónde están los famosos ahorros que se iban a generar de las fusiones y eliminaciones? Cuando yo miré los ministerios que se estaban fusionando, busqué educación, el MINER con el MESID, y justamente lo que encontré es que hay un incremento. La suma de los 2 ministerios se incrementa en 18.000 millones. Entonces, no hay tal ahorro, que era donde se esperaba mayor cantidad de ahorro, claro, mayor volumen por la cantidad de recursos. Entonces, ahí no hay ahorro. Cuando ¿Y los 25.000 millones que se hablaron aquellos, eran mismo de ahí? Los ahorros se iban a generar de esas instituciones, esas fusiones. Entonces, contrario a ahorrarse 25.000 millones, no, yo estoy incrementando en 18.000 millones. Entonces, a veces las palabras, si tú no le buscas el número, son huecas. O sea, no se corresponde con la realidad que se anuncia. Y se crea un imaginario que se está ahorrando. No se está ahorrando. Como diría el doctor Rafael Alburquerque, que estuvo acá, que parece ser que se está hablando de 2 países diferentes. Sí. Uno digital y el otro real. Así es. Entonces, en esa fusión, también miré el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía. El de Hacienda, hay una disminución, pero no en la nómina, hay una disminución en la partida de gasto de capital. O sea, se supone que cuando se fusionaban los ministerios, esos departamentos que son comunes, como el departamento de compra, el departamento jurídico, se supone que se iban a fusionar en un solo
En una sola institución. Exacto, y un solo departamento, y va a generar un ahorro en la nómina. Entonces, ni en la nómina del Ministerio de Economía, ni en la nómina del Ministerio de Hacienda hay disminución. No tampoco, aparece. no aparece disminución. Y además yo digo, hay que ver la experiencia pasada. ¿Recuerda la primera ola de reforma? Que se anunció aquella primera ola de reforma y que será la segunda ola de reforma. En esa primera ola de reforma, yo me fui a las estadísticas. Recuerda que se fusionó OISOE con el INVI y que derivó en el Ministerio de la Vivienda en el 2021. Sí. Que incluso fue con pancartas que la gente iba a la OISOE, que se desaparecía. Pidiendo. Bueno, cuando uno mira los Digo, números, no pidiendo, sino exigiendo. Exigiendo que se eliminara, ¿verdad? Porque había una duplicidad. Es correcto. Cuando tú sumas Ministerio de la INVI más la OISOE, tenían un presupuesto conjunto de 10,000 millones. Ok. El ministerio al cual derivó, que fue el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, ¿sabe cuál es su presupuesto? ¿Cuánto? En el año que se fusionó Sí. y dio lugar, 18,000 millones. Aumentó un 80%. O sea que las fusiones son una quimera. Totalmente. O sea, es una forma, no sé, pero es como si tú estás sumando y entonces, bueno, eso tiene que dar 10, pero ok, te está dando, ponle 6 más 4 y eso es 10. O sea, es como acomodaticio totalmente. Y la gente, como se van a invertir 10, pues ya está. Ajá, ese ahorro, no sabe dónde. Ese ahorro como tal, tanto basado en la experiencia pasada de la primera ola, como en los números que da el presupuesto 2025, no hay tal ahorro de esas fusiones. Hay una cosa, se habla de los ingresos, que el gobierno estima que ascienden de lo del presupuesto del 2025 a 1.241.364.7 millones, representando el 15.3% del Producto Interno Bruto. Eso es ingresos. Entonces, cuando habla de gasto, dice que el gasto tiene un monto equivalente a 18.3%, o sea, 3 puntos más que los ingresos. Y ahí hay un déficit. Sí. Y ese déficit viene a sumarse con lo que se había hablado de la fallida reforma, como bien usted dice. Yo quiero que usted me explique eso ya cuando comencemos el próximo segmento. Perfecto. Porque en verdad que tampoco lo entiendo. Está bien. Pues, me ha venido a romper la cabeza. Pero qué bueno. Pausamos y retornamos con nuestra invitada Mercedes Carrasco, economista. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó la adenda número 2 relativa al contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales. Además, la Comisión Bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el año 2025 trabajó intensamente y recibió al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Hochi, y al director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quienes explicaron los detalles y usos de los recursos contemplados en la pieza legislativa. Una comisión de legisladores acompañó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a la 30ª reunión del FOPREL realizada en el Reino de Marruecos, actividad que contó con la presencia de Rachid Taibi Alami, presidente de la Cámara de Representantes, entre otros importantes funcionarios. Y 200 estudiantes de quinto y sexto de secundaria recibieron una charla sobre elementos esenciales en la Constitución
promovida por la Cámara de Diputados a los fines que se refresquen los conocimientos de sus derechos y deberes como ciudadanos dominicanos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, portada digital en la recta final. Cuando nos fuimos a la pausa, yo hacía la acotación de un déficit de billones, de 18.3 del PIB contra el 15%. ingreso de 15.3. Y también hacía referencia a la reforma fallida. Sí. Entonces, Explícame. Justamente el presupuesto que se aprobó presenta la trilogía de déficits. Nunca antes un presupuesto, solamente en esta gestión gubernamental, se estrenó el 2020 y ha sido persistente y recurrente en tener los tres déficits en simultáneo. ¿Cuáles son esos tres déficits? ¿Cómo Tiene se primero explican? el déficit corriente, que es ingresos corrientes menos gastos corrientes. Ok. ¿Qué significa eso? Que nos estamos endeudando para pagar la nómina, para pagar gasto corriente, que eso es, en términos de finanzas públicas, una pésima señal de sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, tenemos un escenario que se repite en el 2025, donde no hay ahorro corriente. El ahorro corriente es lo que permite financiar la inversión pública. Ahora, desde el inicio hay desahorro y hay que buscar endeudarse para financiar ese gasto corriente. Hay un déficit de capital y hay un déficit financiero, que ya es la suma de los dos déficits. Entonces, ese déficit financiero anda alrededor de 240.000 millones, 268.000 millones, que es un 3% del PIB. Lo más importante aquí es quizás el porcentaje del PIB, 3% del PIB. 3% del PIB significa ya que por 4 años consecutivos, exceptuando el periodo del COVID del 2020, que fue 6.7%, ya se ha entronizado el déficit en 3% del PIB, 3.1, 3.2, y ya dejamos el 2.5. Ahí está la trilogía. La trilogía viene porque es déficit corriente, El corriente y financiero, perfecto. los tres déficits. El nivel es un 3% del PIB. Y 3% del PIB que significa en términos de financiamiento que yo debo buscar 4.1 del PIB para financiar ese déficit. Estamos hablando que hay que endeudarse por 350.000 millones de pesos. Pero todo es deuda, más la que tenemos. Más la que tenemos, que ya anda por los 72.000 millones, 73.000 millones, el nivel de deuda, que significa un 59% del PIB. Entonces, este endeudamiento que estamos tomando, que se suma al stock existente para el próximo año, representa unas fuentes financieras que van a financiar el déficit, pero también van a financiar la amortización de la deuda, porque la amortización, el repago de la deuda, representa un punto por ciento del PIB. Entonces, estamos ante un escenario donde los intereses de la deuda ya se está tragando del presupuesto un 26-27%, porque si tú sumas los casi 300.000 millones para pagar intereses, más los 35.000 millones que hay que pasarle al Banco Central para la recapitalización del Banco Central, para el pago de los intereses, estamos hablando de 335.000 millones de pesos, 4.1% del PIB. Si tú a eso le sumas 4.7% de las remuneraciones de asalariados, estamos viendo que en solamente 2 partidas tú tienes comprometida más de la mitad de la presión fiscal, solamente en esas 2 partidas. Si le sumas ya la parte de las transferencias de corriente, que se le tiene que pasar a las EDES, estamos en el escenario de que tiene casi un 60 y tanto % del gasto comprometido. Los 59 se convierten en 60 y pico. Entonces tú estás, la rigidez del presupuesto se mide de esa forma, las partidas con respecto al total de los ingresos. También hay otra forma de medirlo, es poniendo todos los ingresos, tanto de origen interno, propios del gobierno, como el endeudamiento. Y tomo todo, como que dice, con cuánto yo dispongo de ingresos, tanto que yo lo contraté como deuda o que yo lo generé como ingreso, y pongo todos los gastos, tanto corriente como de capital, hasta donde me alcanza la sábana. Te alcanza solamente para cubrir intereses, amortización, el 4% del PIB para la educación, el Ministerio de Salud Pública, las transferencias a las EDES
y un resto de 200.000 millones. Quedan al descubierto. Que 200.000 millones no es nada para ese resto. Exacto. Quedan 600.000 millones que hay que endeudarse para poder cubrirlo. O sea, un 22% del gasto se requiere de financiamiento para cubrirlo. O sea, si nos lleváramos solamente de los ingresos que yo dispongo, quedarían muchos ministerios sin poder tener el financiamiento para ejecución. Entonces, dependemos o un 22% de los gastos de financiamiento o 4 partidas, otra mirada de la rigidez del gasto, que se llevan casi 60% del gasto. ¿Y hacia dónde es que nos llevan? Bueno, vamos realmente en el camino que vamos avanzando en un deterioro de las finanzas públicas, en un esquema donde el endeudamiento es, podemos decir, la fuente para poder cubrir el gasto corriente. Entonces, estamos entrando en un terreno de arena movediza desde el punto de vista fiscal de la sostenibilidad. Si no se hace una propuesta de reforma, pero no esta que se sometió, una reforma que era, como comenté aquella vez que vine, que era regresiva, agresiva y abusiva. No, una reforma que apunta a una progresividad, que revise las exenciones, que es otro tema que no tratamos. Las exenciones, correcto. Las exenciones que ahora en el poco espacio que nos queda, estamos hablando de un monto que anda alrededor de 400.000 millones, 4.7% del PIB, las exenciones. Entonces seguimos dando exenciones sin ninguna evaluación de resultado, sin ningún indicador de desempeño. Estamos dando exenciones de forma masiva y universal a las mismas grandes empresas que ya tienen 20, 30 años usufructuando esos beneficios. Pero no diga que los empresarios están sumamente satisfechos con el manejo de la economía. O sea, no, claro que van a estar satisfechos si tienen 400.000 millones que le pasa al gobierno. Ok. Ajá, recuerda cuando hubo la revuelta era porque le iban a tocar esos beneficios. Parte del rechazo, aparte de la sociedad en sí misma, también fueron los empresarios, que por primera vez se pusieron sobre la mesa el que se iban a revisar todos los regímenes de exenciones. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, entre zonas francas y turismo se llevan 51.000 millones de pesos, solamente esos dos regímenes. En exenciones. En exenciones, solamente ellos dos, o sea, 39.000, 12.000 millones. Entonces, si tú sumas ley de cine, que va por los 9.000 millones, desarrollo fronterizo, industria, o sea, estamos desde el punto de vista del Estado se está desprendiendo de un monto importante para tener entonces que endeudarse. Entonces estamos como que dice desde el punto de vista... cogiendo prestado para darlo. Esa es al final la conclusión, porque yo no estoy viendo realmente cuáles son los impactos en términos económicos de generación de empleo, de eslabonamiento, de aumentar las exportaciones de esas empresas. Tú no estás velando por los recursos que tú estás otorgando. Yo voy a entrar en contradicción con algo que tú dijiste en principio. Tú hablabas de un año gris, pero yo lo estoy viendo negro, ¿eh? Tú me estás asustando, entonces yo 24, pero el 24 se va a convertir en 25, el 25 es negro total, pero entonces visión. Y si incluimos y si incorporamos el análisis, la asunción de Trump a la presidencia, todavía lo ven poco. El problema de Trump que más me preocupa es la incertidumbre. La incertidumbre. O sea, que no se sabe qué, y entonces si él ejecuta lo que está hablando, pues no sé a dónde. Es un colapso. Sí. Es un apagón total. Sí, estamos en un escenario realmente desde el punto de vista... Sin alarmista, peligroso. Sí, quizás llamar a reflexión a los hacedores de políticas públicas, de medir todos los impactos y ver realmente desde el punto de vista de las políticas públicas que se implementen, que vayan directamente a los que más lo necesitan y comencemos a ordenar la casa desde el punto de vista, como te dije, de las exenciones. Ahí no hay que hacer modificación, Tú tienes amparado en la misma ley, tú puedes exigir evaluación a los agentes económicos que usufructúan, porque se han hecho evaluaciones, lo que pasa es que se engavetan y no se les quitan las exenciones. Pero hay algo que me preocupa en esta situación, entonces, como conocedora y como amiga de
Pavel Isa, de Rosa Cañete, de Jeffrey Lizardo, tú me estás diciendo que el gobierno está teniendo una pérdida de técnicos muy fuerte. Entonces, En medio de esta situación. en medio de esta situación, eso peligra más. No es lo mismo trabajar con personas. Ya Pavel llevaba 2 años y pico, Jeffrey No, mucho más. tenía los 2 años, perdón, porque fue Miguel Seara primero, sí. Es correcto. Entonces, estar improvisando con personas nuevas es más peligroso. Sí, no, Y, también, y es también- posible que lo de mayor competencia académica estén reduciéndose. Puede hacer. No, realmente es un desafío, es un escenario donde se requiere la destreza, el coraje para llevar el buque a buen puerto. Bueno, vamos a pedir a Dios que nos Que la Virgen ayude. de Altagracia, que siempre es nuestro modelo altagraciano que no falla. Correcto, que ese barco llegue a buen puerto para beneficio de todos y que realmente haya lo que tú dices, la intención de favorecer a los de abajo para que tengan bienestar y Así sobre es. todo que tengan una buena Navidad. Así es. Perfecto, así es que muchísimas gracias. No es nuestra invitada, es de nuestra casa y tendrá que volver porque esto es un nudo que hay que desenredarlo. Mercedes Carrasco, economista, nuestra invitada. A ustedes muchísimas gracias también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Rafael Ovalles, mañana a las 6 estará de nuevo con ustedes. Dios mediante.